anécdota que fue el primer día que yo digo, madre mía, empiezo bien el tándem, que decidimos ir aquí al río a hacer papiroflexia y Hud se clavó una astilla en el dedo. Claro, yo no sabía qué hacer, yo era como, no me puede estar pasando esto a mí, es el primer día, digo, ya verás los padres, este niño que está haciendo. Pero la verdad es que Hud, mira, con toda la tranquilidad, me dijo, no pasa nada, vamos a mi casa, me lavo y todo sube. Y ahí dije, ahí es cuando pensé, qué bien, me va a dar la parte esa de tranquilidad que a mí me falta. Yo empecé con muchos miedos, porque claro, siempre te queda esa parte de inseguridad de lo haré bien, no lo haré bien, le servirá, no le servirá. No sé si voy a saber conectar o no, que nos meten mucho en la cabeza de siempre la validez de las personas, si sirves o no sirves, que no tienes que ser válido o no válido, si es simplemente pues venir con la mente abierta, con ganas de aprender, con ganas de disfrutar, con ganas de enseñar y con ganas de compartir sobre todo, o sea, fuera miedos. Ha sido una experiencia que me ha permitido ya conocer a gente también pues que está en mi misma situación o compartir pues eso, preguntas. Por ejemplo, hoy pues Bea, ¿no? El reconocerme pues que he hecho un buen trabajo, ese orgullo pues, o sea, para mí es muy importante. O yo llegaba pues antes de que llegara Hud y hablar con ellas y decir, no, yo he tenido un día tal, y que ellas pues te escucharan y no sé, ha sido también pues como una mini familia. Cuando tenga estos momentos de ajetreo, de no disfrutar el día a día, pues de pensar, oye Paula, tú disfrutabas 2 horas con Hud, relájate, disfruta, piensa las cosas, mente abierta, aprende de otra gente, escucha otras opiniones y sobre todo comparte el tiempo con las personas, no tanto de forma individual, de estudio, trabajo, sino sobre todo valorar el tener personas en tu entorno y compartirlas. Yo a Hud ha llegado al punto en que lo veo como un igual. Yo no me planteo que tiene 10 años, sino que es como un amigo con el que quedo. Ya no es ni, aunque tengamos el jueves a las 6:30 como un horario preestablecido, no es obligado, es como si te reservaras una tarde de café con tu grupo de amigos, pues lo mismo, me reservo 2 horas para mi amigo Hud.